Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia al Cuadrado. En este vídeo vamos a hablar sobre la configuración electrónica de un átomo. En primer lugar, ¿qué es la configuración electrónica? Pues la configuración electrónica es la forma en la que se distribuyen alrededor del núcleo todos los electrones que tiene un átomo. Bien, antes de empezar a ver esto cómo se hace, pues vamos a definir una serie de conceptos. En primer lugar, supongamos un átomo, el que sea. Un átomo cualquiera. En un átomo hay tres tipos de partículas. Imaginemos que tenemos un átomo que tiene su núcleo y luego tiene su corteza. Entonces, hay tres tipos de partículas. Dos de ellas se encuentran en el núcleo. En el núcleo de un átomo se encuentran los protones y los neutrones. Y en la corteza, es decir, alrededor del núcleo, se encuentran los electrones. Bueno, entonces aquí tenemos protones, vamos a poner así, protones y neutrones. Y aquí en la corteza se encuentran los electrones. ¿Vale? Bueno, lo vamos a poner así, pero luego lo vamos a cambiar esto. Bien, los protones son partículas que tienen carga positiva. Y los electrones, partículas que tienen carga negativa. Mientras que los neutrones no tienen carga, ¿vale? Por eso se les llama neutrones, porque son neutros. Además, la carga del protón y la carga del electrón coinciden en valor absoluto. Coinciden en valor absoluto, no en el signo. Una es positiva y otra es negativa. Pero sí coinciden en valor absoluto. Concretamente es 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Pero bueno, esto ahora mismo no nos interesa. Lo que nos interesa es que coinciden en valor absoluto y que por lo tanto eso implica que si un átomo tiene el mismo número de electrones que de protones, será un átomo neutro, ¿vale? Porque tendrá la misma carga positiva que negativa y se compensará. Esto es lo que nos interesa. Pues entonces, la configuración electrónica es la manera en la que los electrones se distribuyen alrededor del núcleo. ¿Y cómo se distribuyen los electrones? Pues se distribuyen por capas. Entonces vamos a borrar estas E que hemos puesto aquí. Bueno, vamos a borrarlo todo. Y vamos a dejar ahí el núcleo. O vamos a borrar el núcleo también, pero ya lo vamos a hacer todo de nuevo. Imaginaros que tenemos el núcleo de un átomo. ¿Vale? Los electrones se distribuyen por capas y hay diferentes capas. Tendríamos, por ejemplo, la capa número 1, la capa número 2, la capa número 3 y así sucesivamente tendríamos diferentes capas. La capa número 4, ¿vale? Y entonces en cada una de ellas se van distribuyendo los electrones y se van distribuyendo en unos espacios que denominamos orbitales. Entonces en cada capa hay determinados orbitales, ¿vale? Hay orbitales de cuatro tipos. Hay orbitales de tipo S, orbitales de tipo P, orbitales de tipo D y orbitales de tipo F. ¿Vale? ¿Y dónde están estos orbitales? Bueno, pues fijaros, en la primera capa solamente existe el orbital S, solamente. Entonces vamos a poner aquí, un poco más abajo, a ver si puedo. En la primera capa solamente hay un orbital S. En la segunda capa tenemos orbital S y orbital P. En la tercera capa tenemos orbital S, orbital P, orbital D. En la cuarta
pues tendremos orbital S, orbital P, orbital D y orbital F. Y así sucesivamente. A partir de la quinta, pues también están S, P, D y F, ¿vale? Bueno, pues en esos orbitales es donde se van a distribuir los electrones. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que dentro de cada orbital caben como máximo 2 electrones, ¿vale? Entonces, en la primera capa, que solamente tenemos el orbital S, cabrán 2 electrones. En la segunda, entonces, ¿qué cabrán? ¿4? Porque, claro, habría 2 en el S y 2 en el P. Pues no. ¿Por qué? Pues porque, dependiendo del tipo de orbital, tiene a su vez diferentes modalidades de orbital. Por ejemplo, el S no tiene. El S es un orbital esférico y entonces ahí caben 2 electrones y ya. Pero, por ejemplo, en el P tiene 3 distintos tipos que se corresponden con distintas orientaciones en el espacio. Entonces, en un orbital caben 2 electrones, pero si en el P tenemos 3 tipos distintos, en cada uno de ellos cabrán 2 electrones, ¿vale? Y por lo tanto, en los P habrá 6 en total, 2 en cada uno de los 3 distintos que hay. ¿Vale? Entonces vamos a ir poniendo aquí, en el S, 2 electrones. En el P ya hemos dicho que como hay 3 modalidades distintas, 3 orientaciones distintas, cabrían 6 electrones, 2 en cada uno. En el D, pues en el D hay 5 orientaciones diferentes, por lo tanto, 2 en cada uno, cabrían 10 electrones. Y en el F, que habría 7 orientaciones distintas, pues cabrían 14 electrones, ¿vale? Entonces, claro, en la primera capa habría 2 electrones en el orbital S, en la segunda capa habría 2 en el S y 6 en el P, en total 8. En la tercera capa habría 2 en el S, 6 en el P y 10 en el D, en total 18. En la cuarta capa habría 2 en el S, 6 en el P, 10 en el D y 14 en el F. En total, pues esto sale, me parece que da 32, ¿no? 24 y 8, 32, sí. Pues en la cuarta capa cabrían 32 electrones. ¿Quiere decir esto que las capas tienen que estar llenas? Pues no, todo depende del número de electrones que haya que distribuir, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo sabemos nosotros el número de electrones que tenemos que distribuir? Pues fijaros, eso no lo va a dar siempre que el átomo se encuentre en estado neutro, y de momento vamos a suponer que está en estado neutro. Ya en próximos vídeos consideraremos que no, pero en este caso sí, es decir, tiene el mismo número de protones que de electrones, pues eso no lo va a dar el número atómico. El número atómico de un elemento es el número de protones que tiene, ¿vale? Número atómico es el número de protones. Y ese número atómico se denota por Z, ¿vale? Entonces nos van a decir, escribir la configuración electrónica del elemento cuyo Z es, ¿qué os digo yo? 21, por ejemplo. Quiere decir que hay 21 protones. Pero claro, si está en estado neutro, también habría 21 electrones. Entonces tendríamos que distribuir 21 electrones, ¿vale? Siempre que esté en estado neutro, el número de electrones va a coincidir con el número de protones. Bueno, entonces tendremos que empezar a distribuir los electrones en las distintas capas. Entonces son 21, por seguir el ejemplo que acabamos de poner, y en la primera capa cabrían 2, en la segunda capa cabrían 8, ya habría 10. En la tercera capa cabrían, en total hemos dicho que 18. Pero claro, 18 no tenemos que llenar, porque si ya hemos puesto 10 entre la primera y la segunda, nos faltan 11 hasta los 21. No tendríamos que llenar 18. Bueno, pues llenaríamos la tercera capa con los 11 que quedan y la tercera capa pues no estaría completa, ¿vale? Bueno, todo esto que estoy diciendo de palabras ahora lo voy a escribir. Pero claro, lo que quiero que tengáis muy en cuenta es que los orbitales no se llenan primero los de la primera capa, luego los de la segunda y así, sino que se van ordenando según el nivel de energía que tengan. Y eso lo vamos a saber haciéndonos un pequeño diagrama que es conocido como diagrama de Moller, ¿vale? Y el diagrama es el siguiente. Nosotros vamos a escribir
el orbital de la primera capa, lo vamos a llamar el 1s, porque es de la primera capa. En la segunda hemos dicho que tenemos el s y el p, pues entonces pondríamos 2s y 2p. En la tercera tendríamos el s, el p y el d, pues entonces ponemos 3s, 3p y 3d. En la cuarta tendríamos el s, el p, el d y el f. Entonces ponemos 4s, 4p, 4d y 4f. El número que pongo delante del orbital es el número de capas, ¿vale? En la siguiente pues sería 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, el orden en el que se llenan los orbitales es el siguiente. Fijaros, vamos a hacer aquí una flecha y vamos a ir siguiendo la flecha. O sea, es un orden así como digamos en diagonal, ¿vale? Es decir, primero se llena el 1s, siguiendo la flecha después el 2s, después el 2p y el 3s, después el 3p y el 4s. Fijaros, se llena antes el 4s que el 3d, ¿vale? Y seguiríamos en ese sentido. Creo que mejor, o vamos a ver si lo pongo así. Vamos a ponerlo así. Este primero, después este, después esto y así, ¿vale? En diagonal. De esa forma. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hacer la configuración electrónica del elemento cuyo z vale 21, ¿vale? Pues entonces tendría que hacer lo siguiente. Empezar por el primer orbital que se llena, que es el 1s. Como en ese orbital caben 2 electrones, pondríamos 1s2. Eso significa que en ese orbital está lleno con sus 2 electrones. Siguiendo la línea morada, pues el siguiente orbital es el 2s, ¿vale? ¿Tengo todavía electrones por meter? Pues claro, tengo que meter 21 y he metido solo 2. Pues entonces el siguiente sería el 2s, 2s2. Después del 2s vendría el 2p. Pues pondría 2p, atención, 2p6, porque ya hemos visto antes que en un orbital p, como tenemos 3 distintos, caben 6 electrones, ¿vale? Voy a dejarlo ahí a la vista para que lo veáis. ¿Cuántos llevo? Pues llevo 2 y 2, 4 y 6, 10. Hasta 21 todavía me quedan. Pues sigo con el siguiente que es el 3s. ¿Ves? Voy siguiendo el mismo orden que me marca la línea. 3s2. Ya llevo 12. Después el 3p. 3p6. Con esto llevaría 18. Y ahora fijaros, después del 3p, siguiendo la línea, viene el 4s. Pues 4s2. ¿Vale? ¿Cuántos llevo? Llevo 2, 4 y 6, 10 y 10, 20. Me falta uno. Todavía me falta uno. Bueno, pues detrás del 4s vendría el siguiente, el 3d. En el 3d cabe 10 electrones, pero a mí solo me falta uno por poner. Pues entonces pongo 3d1. Y entonces tendríamos de los 5 orbitales distintos d, en uno de ellos habría un electrón, pero no estaría lleno, y los otros 4 estarían vacíos. ¿Vale? Fijaros que si sumamos todos los números que hemos puesto arriba, me sale justamente 21, que es el número de electrones que tengo que distribuir. ¿Veis? Fijaros cómo se va llenando en ese orden según el nivel de energía que tenga cada orbital, ¿vale? Y se llena primero el 4s que el 3d. O sea, no se llena toda la capa D, toda la capa 3 no se llena completa antes de empezar con la cuarta, sino que hay orbitales de la cuarta que se llenan antes de distribuirse los electrones en orbitales de la tercera. Entonces siempre seguiremos este orden, ¿vale? Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer, por ejemplo, el z, esto porque no escribe ahora, z igual a 46. ¿Qué quiere decir z igual a 46? 46 protones. Si no me dicen nada, también 46 electrones, ¿vale? Bueno, pues, ¿cuál sería la configuración? Pues empezamos. 1s2,
2s2. El siguiente, voy a hacer una cosa, voy a poner aquí una flecha para que se vea cuál es, digamos, el sentido en el que tenemos que ir llenando los orbitales, ¿vale? Después del 2s2 pasaríamos a la siguiente flecha, sería el 2p. En el p caben 6, ya llevo 10. Después el 3s, 3s2, ya llevo 12. Después del 3s viene el 3p, que ya sería la siguiente flecha, 3p6, ya van 18. Después el 4s2, ya van 20. Después del 4s paso a la siguiente flecha, que sería ya el 3d, pues sería 3d10, ya van 30. No sé por qué me sale este letrerito aquí. Después del 3d el 4p, ya irían 36. Después del 4p el 5s, ya irían 38. Me faltan 8 todavía, ¿vale? A ver, voy a contar 2, 4 y 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, sí. Pues después del 5s paso a la siguiente flecha y tocaría el 4d. 4d como mucho admite 10, pero a mí me quedan solamente 8 por distribuir. Pues entonces pongo 4d8 y entonces digamos que los orbitales d de la cuarta capa no estarían completamente llenos. Si sumamos todos los números de arriba, habríamos obtenido como suma de todos ellos 46, que son todos los electrones que se pueden distribuir, ¿vale? Bueno, que se pueden distribuir porque me lo está diciendo el número atómico. Bueno, pues esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Primero, cuando un elemento se encuentra en estado neutro, el número de protones coincide con el número de electrones. Bueno, perdona, es que hay un ruido en la calle y me estoy desconcentrando un poco. ¿Por dónde voy? Joder, con el ruidito de las narices. Voy a esperarme un segundo que pase el ruido porque es que si no... Perdona un momentito, ¿eh? Bueno, ya está, ya parece que ha pasado. Bueno, perdona este lapsus, continuamos. Bueno, lo único que iba a hacer ahora era un resumen de todo lo que hemos hablado en el vídeo. Recordad, para que, o sea, cuando un elemento está en estado neutro, tiene el mismo número de protones que el mismo número de electrones. Por lo tanto, el número de electrones no lo marca Z, que aunque sea el número de protones, coincide con el de electrones. Segundo, la configuración electrónica es distribuir todos los electrones en los distintos orbitales que hay en las distintas capas. Tercero, el número de electrones que caben en cada tipo de orbital lo tenemos aquí. Y cuarto, la forma en que se van llenando nos la da este diagrama, que se llama diagrama de Moller, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es ir siguiendo la flecha, ir llenando los distintos orbitales completos hasta que lleguemos al último, en el que puede ser que esté completo o puede ser que no lo esté, eso dependiendo del número de electrones que tengamos que distribuir. En los dos ejemplos que hemos puesto, pues no está completo el orbital D de la capa 3, porque admite 10 electrones y solamente hay uno, y el 4D de la capa, o sea, perdón, el D de la capa 4, pues tampoco, porque tiene 8 electrones y admite 10, ¿vale? Por lo tanto, todo depende del número de electrones que haya que distribuir. Lo único que tenemos es que saber este diagrama, saber el orden de llenado de los orbitales y saber el número de electrones que entran en cada orbital. Y así no va a haber ningún problema en hacer bien la configuración electrónica. En el próximo vídeo vamos a hablar de átomos. Bueno, haremos algún ejemplo más sobre esto y vamos a hablar sobre átomos que no están en estado neutro y por lo tanto ya no van a tener el mismo número de protones que de electrones. Entonces, si a mí me dan el Z de un elemento que no está en estado neutro, pues no puedo coger ese Z como número de electrones porque ya no va a coincidir, ¿vale? Entonces veremos cómo se calcula el número de electrones y una vez que tengamos el número de electrones ya sí es lo mismo, ya hacer la configuración electrónica es igual que lo que hemos hecho ahora, ¿vale? Pero tenemos primero que saber cuántos electrones hay que distribuir porque no nos va a coincidir con Z, ¿vale? Eso lo veremos en el próximo vídeo.